¿Qué tal? Muy buena tarde. Hoy, sábado 11 de abril del año de la pandemia en 2020, les doy la más cordial bienvenida y expresarles, como siempre, mis deseos de que se encuentren bien, con su familia, en casa, sin arriesgarse, sin exponerse, y para que podamos seguir platicando sobre estos temas que en estos momentos estamos en el proceso inquisitorial, que ayer comenzamos ya a tener algunas introducciones en cuanto a cómo inicia, las formas de inicio del proceso inquisitorial a través del edicto de gracia, y posteriormente la delación, el arresto de las personas que son señaladas de no compartir la fe cristiana. Estamos en el siglo XIV de nuestra era, estamos asistiendo a todo un recorrido, una línea de tiempo para encontrar de qué manera se hizo la construcción del proceso penal y de qué manera se hizo la criminalización del otro a través de criterios de carácter político, estético y no precisamente con la finalidad de proteger a la sociedad. Pues bien, ayer platicaba con ustedes sobre el opinio malis, la concupiscencia y los principios de la prueba diabólica, indubio pro fidei, y quiero platicarles el día de hoy, entre muchas otras cosas que van a ser sumamente relevantes, al menos así lo espero. Quiero platicarles un poquito de otros contextos que se dan antes de llegar al momento de continuar con el proceso inquisitorial, porque los estimo necesarios que lo tengan ustedes presentes para el momento de esta plática, en el que abordaremos el por qué se construye el proceso inquisitorial en la forma en que se hizo y qué figuras procesales aportó para el proceso penal. Pero antes de ello, me interesa mucho el estar ubicados principalmente en la última parte del siglo XIII y el inicio del siglo XIV, por lo que tiene que ver con España. ¿Ok? Recordemos que en estos tiempos a los que me voy a referir, finales del siglo XIII, inicios del siglo XIV, ustedes y yo hemos asistido a las vísperas sicilianas, a la asunción del poder en Francia de Felipe el Hermoso, la detención de los templarios, la ejecución de los líderes de los templarios también, el nombramiento de Bernard Guy o Bernardo Guy, que les platiqué de la película de Humberto Eco, bueno, el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, para que estemos ubicados en esos tiempos. Y nada más platicarles con relación a la ejecución de los templarios como datos que los podemos anotar donde quieran, anecdóticos o curiosos, preocupantes, sobrenaturales, no sé, ustedes decidirán. Cuando Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden, es llevado al paredón para ser quemado, para ser ejecutado, lanzó una proclama, una maldición, refiriéndose a tres personajes que intervinieron en su detención: al Papa, a quien hizo las indagaciones, y al rey Felipe el Hermoso. Y les dijo, por traidores, porque se deduce, insisto, que hubo un acuerdo para poder ser liberados y que no se cumplió al final del día, les dijo, los tres van a morir. El Papa en 40 días, el Inquisidor en tanto tiempo, y tú, Felipe el Hermoso, le dijo,
en este mismo año. Pues dicho y hecho, lo que Jacques de Molay dijo antes de morir se cumplió al pie de la letra. Felipe el Hermoso murió dentro de ese año 1314. Ahorita les corrijo porque son tantas fechas en ocasiones que sí, 1314, el 18 de marzo de 1314, y a finales de año es cuando muere Felipe II, Felipe IV, el rey, el Hermoso, Felipe el Hermoso, fue a una cacería y le dio eh, un derrame cerebral, pero tiene otro nombre que ahorita se me fue, aneurisma, de un aneurisma. Habrá tenido que ver con la ejecución del gran maestre de los templarios. De ahí se acrecentó su fama, de la leyenda de los caballeros del Temple. De hecho, en Francia, déjenme decirles, hay unas calles, concretamente en París, donde se ofrece, y ya creo que no se va a volver a ofrecer, pero bueno, esperemos que salgamos de esta, pero hay un recorrido del que hicieron de los calabozos, los templarios, los líderes, hacia el lugar donde fueron ejecutados. Entonces es un recorrido pues medio macabro, pero que jala mucha gente. Y se dice que en fechas próximas a la ejecución se sigue escuchando en francés la palabra ¿quién defenderá al temple? Uy, pero bueno, les quería poner ese contexto de lo que estamos platicando. ¿Por qué les quería poner ese contexto? Porque en España, mientras esto ocurre en Francia, en Italia, en Germania, en España se está experimentando un mal ambiente por parte de la población hacia la comunidad judía. Aclaro, para este tiempo, finales del siglo XIII, inicios del siglo XIV, no existe el Santo Oficio en España, ¿correcto? Esa institución no existe todavía. Existe en Italia, existe en Inglaterra, existe en Francia, existe en Alemania, en España. ¿Por qué? Porque todavía están disgregados los reinos. Pero, a pesar de ello, existe un mal ambiente contra los hebreos. ¿Por qué razón? Porque son ellos los que han asistido a las coronas, prestándoles dinero a cambio de que les permitan convertirse en los cobradores de impuestos. Es decir, salvan coronas con dinero, no les cobran el préstamo al rey, sino que les piden, nosotros se lo cobramos a la población. Entonces, de eso va a venir ese mal ambiente hacia la comunidad judía que va a llevar a que en 1294, en 1328 y en 1391 haya ejecuciones masivas de gente de la comunidad judía en España. Es decir, el antisemitismo está presente en estos momentos. Repito las épocas para que se ubiquen: 1294, 1328 y 1391. Hay un antisemitismo marcado desafortunadamente en España. Bien, ahora permítanme volver entonces a esta parte de Europa que es, desde luego, lo relacionado principalmente con Francia por la importancia que va a tener en el desarrollo de el tema inquisitorial. Se va a presentar el inicio de una de las guerras más prolongadas. No duró 100 años, duró más de 100 años, pero en la historia se ha conocido como la Guerra de los 100 años. Es un enfrentamiento que va a tener Inglaterra con Francia por el problema de reconocer o no reconocer qué partes del territorio europeo le corresponden a Inglaterra, principalmente lo que se conocía como el reino normando, Normandía. Los ingleses
se proclaman dueños de esa región, pero los normandos ya se han independizado y los normandos han hecho alianza con Francia para convertirse en uno solo. Entonces esto va a detonar una guerra de más de 100 años. Esta guerra inicia en el año 1337. Estamos hablando del siglo XIV. ¿Es importante? Sí, solo para que lo tengan anotado, porque más adelante, es decir, casi al final de esta guerra de los 100 años, volveré a platicarles cosas que ahí pasaron, pero ya en el siglo XV, es decir, a partir del año 1410, 1420 más o menos. Ahí vamos a regresar a este tema. Pero desde 1337 inicia este conflicto bélico entre Inglaterra y Francia. Mientras vamos avanzando en la historia, este fenómeno bélico ya está iniciado, desafortunadamente. Y eh, dos datos de este siglo. Se termina la construcción de la Catedral de Notre Dame y vuelve Europa a estar bajo la trágica epidemia de la peste negra, la peste bubónica. La peste negra vuelve a asolar a Europa y hay muchos muertos. La peste negra inicia en 1348. ¿Cuáles son las recomendaciones que se da a la gente? Las mismas, exactamente las mismas que se dieron en la peste justiniana, por allá del siglo VI después de Cristo. Lavarse las manos, no tener contacto con personas, permanecer en sus domicilios. Y esto vuelve a ocurrir a partir de 1348. ¿Cómo llega la peste a Europa? Lo mismo nuevamente, el comercio marítimo aparentemente es lo que lleva a esta pandemia hacia el continente, que va a generar una gran cantidad de personas muertas. Entre médicos, personal relacionado con las familias reales, la peste no distingue, no distingue. ¿Saben ustedes qué país fue el que tuvo más bajas, más muertes, desgraciadamente, por la peste negra en aquel tiempo? Italia. Y con Florencia. Se dice que hoy, se dice que hoy el país europeo, en este año de la pandemia en el que estamos, que más va a sufrir por la epidemia que hoy vivimos, es Inglaterra. Bien, regreso al tema de la peste negra. Pues obviamente no había lugares para enterrar a las pobres víctimas y los cuerpos quedaban en las calles. Era una situación de desesperación terrible. Tenían que ser incinerados en la misma calle. Y algunos que se aprovechaban de este conflicto, bueno, de esta tragedia, señalaban que la causa era la pérdida de la fe cristiana, que era un castigo divino lo que estaba ocurriendo. Y este tipo de referencias buscaban reposicionar el miedo a no ser cristiano, a no cumplir con las reglas cristianas. Siempre que hay una tragedia, no falta quienes pretendan manipularla para su beneficio, sea político, económico o de otro orden, pero esto ha sido una característica mezquina de la humanidad, que en vez de tener solidaridad, enfrenta una competitividad. Y bueno, esto ocurrió en esos tiempos de la peste negra. Y ahora sí, llegamos al tiempo en que los quiero tener. 1376. 1376.
es el año que me interesa mucho, lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque es el año en el que se va a publicar el primer, me permiten decirlo así, el primer código penal y el primer código procesal penal occidental. 1376. Se publica un libro que se llama Directorium Inquisitoris. Directorium Inquisitoris. ¿De qué va este libro? Bueno, aquí vamos a leer parte de él porque es importantísimo. Y quiero que se sorprenda como me he sorprendido yo las veces que lo he leído y que lo releo y que lo releo y que lo releo, porque es impactante este libro. 1376. Lo escribe un dominico, ya sabemos que los dominicos son los encargados de la Inquisición. ¿Y qué Bernard Guy? Bernard Guy palidece a la sombra de esta obra, a la cual voy a permitirme referirme de inmediato. El autor es Nicolai Eimerico. Esta versión que les voy a mostrar en estos instantes es una versión del siglo XVI, ya con traducciones al español, desde luego. Trae un prólogo extraordinario y vamos a leer alguna de sus partes porque quiero compartírselos. Pero aquí quiero mostrarles el título. ¿Ok? Manual de Inquisidores. Y ahí tienen ustedes el nombre del autor. ¿Ok? Bien. No quiero confundirlos. Cuando se edita esta obra, por favor, cuando se edita esta obra, vuelvo a insistir, España todavía no tiene el Tribunal del Santo Oficio. Tiene un antisemitismo, sí, pero no tiene Santa Inquisición, ¿correcto? Esta obra se escribe en Italia y se dirige a Francia, a Inglaterra, a Germania. Todos los inquisidores necesitan leer esa obra porque es la primera que va a establecer las formas procesales que anteriormente se le dejaban al arbitrio del inquisidor. Si bien es cierto, había ciertas etapas como las que me he referido, edicto de gracia, la delación, el arresto, no se había escrito ningún libro con el detalle de inclusive valoración de la prueba. Valoración de la prueba, como me escucha, ¿eh? Entonces, cuando empiece a compartirles algunas partes de este libro, que creo que nos va a llevar toda esta sesión, pues les voy a ir preguntando si les suena parecido, si en algún momento de su actividad profesional han escuchado algo similar. Para las personas que no ejercen nuestra profesión, bueno, trataré de dirigirme en un lenguaje más llano para que se pueda comprender, ¿de acuerdo? Saludos, Joan Carlo. Espero que la transmisión se esté viendo bien, que no se esté interrumpiendo. Heriberto, ¿cómo estás? Alfredo, muy buena tarde también para ti. Mi querido Abraham, qué gusto apareciste. Yania, Ims Torres, Saucedo, ¿cómo estás, mi querido? ¿Cómo estás? Qué gusto. José Carlos Serrano, Maribel. ¿Cómo estás, Maribel? Qué gusto saludarte por acá. Mi querido Gustavo, ¿cómo estás? El gran titán. Roberto Castellanos, señoría, qué gusto. Mariana, un beso, Humberto. José Manuel, Heriberto Cervantes, desde donde siempre quédate en casa, exactamente. Edgar, Maggie, mi querido Edgar Santos Neri, un abrazote hasta Pachuca. Margarita Seda, Anuar Sarabia, Federico, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Federico? Mi querido tocayo Gabriel Luna. Vamos, les voy a compartir, ¿de acuerdo? Son lecturas pequeñas, cortas, porque el libro es muy concreto, pero es impactante, ¿eh?
En punto la herejía, se ha de proceder llanamente, sin sutilezas de abogado, ¿eh? Ni solemnidades en el proceso. Simpliciter et de plano sin advocatorum strepito et figura. Para que lo pone el autor para que no haya duda de qué es lo que está ordenando. Recuerden que todo se escribía en latín, ¿ok? Quiero decir que los trámites del proceso han de ser lo más corto que posible fuere, dejándose de dilaciones superfluas, no parándose su sustanciación ni en los días que huelgan los demás tribunales, negándose toda apelación que solo sirva para diferir la sentencia, no admitiendo muchedumbre inútil de testigos, puesto que no se han de omitir las precauciones necesarias para averiguar la verdad. El inquisidor le está diciendo a los demás inquisidores: déjate de formalismos, déjate de solemnidades. No necesitas una maraña de testigos. No. Aquí hay que hacer las cosas rápidas y evitar que el acusado, so pretexto de defenderse, pretenda diferir el dictado de una sentencia. Bien. Miren, es peculiar y nobilísimo privilegio del Tribunal de Inquisición que no estén los jueces obligados a seguir las reglas forenses, de suerte que la omisión de los requisitos que en derecho se requieren no hace nulo el proceso. Cero garantías. Cero garantías. Ninguna. No hay en esto garantía que valga. Bien. Importante, porque aquí empezamos ya prácticamente con el ámbito procesal penal. 3 formas hay de iniciar una causa en materia de herejía. 3. La primera, acusación. La segunda, delación. La tercera, pesquisa. Repito, acusación, delación, pesquisa. Esas son las 3 formas de iniciar una causa por herejía. Esas son las 3. Bien. ¿Quién puede acusar? Como en Roma, solo los que son ciudadanos. No. Aquí puede acusar quien sea. Es decir, ¿una persona puede llegar ante el inquisidor y acusar a otra? Sí, por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que le dice el manual del inquisidor a quien va a recibir la acusación? Vean nada más. Dice: rara vez debe seguir un inquisidor el modo de proceder a través de la acusación, porque no está en práctica y porque corre un grave peligro el acusador, y además es largo y litigioso. Muy al contrario, el inquisidor debe avisarle, advertirle al acusador del riesgo a que se expone y disuadirlo en cuanto pueda. O sea, el inquisidor, cuando le llega una persona a hacer una acusación, le va a decir: no acuses porque te puedes meter en problemas y ahí deja el asunto. No. Le va a decir el grave riesgo que tiene al acusar a alguien y lo va a motivar a que mejor lo haga por delación, para que el nombre del acusador no
conste en ninguna acta del proceso. No acuses, delata, y así tu identidad queda cubierta y quedas libre de riesgos. Es decir, es romper con cualquier formalismo procesal. Es darle a la denuncia anónima todo el peso que no debería de tener. ¿Cómo se hacía la delación? Se presenta la persona ante el inquisidor, están dos personas, listo, no firma, no nada, nada más queda constancia de que una persona se presentó y delató a otra. Era más que suficiente para poder iniciar una situación de esta naturaleza. A la delación dice, ¿puede el inquisidor admitir la delación con la sola asistencia de un secretario y sin que esté presente ningún testigo? No se necesitan testigos. Con eso es suficiente. ¿Se le tiene que pedir juramento al que va a delatar? No, no es necesario. Pero sí se le tiene que obligar a guardar el secreto de que fue a delatar a alguien. ¿Ok? Porque recuerden que esto es fuera de formalidades. Ahora, la otra forma de iniciar una causa de herejía, dijimos, es la pesquisa. Repito, acusación, que el propio inquisidor se va a encargar de convencer de que no sea por ahí, sino por la segunda, que es delación, y la tercera es la pesquisa. ¿En qué consiste la pesquisa? Dice, la pesquisa es el tercer modo de formar causa por herejía y se usa cuando no hay delator ni acusador, es decir, no se tiene la cognicio, no se tiene conocimiento de nada. Hay dos géneros de pesquisas, la general, que es una pesquisa de herejes cuando mandan a hacer los inquisidores en un obispado o en una provincia y se ordena, vayan a tal lugar y vean lo que dice. Se tiene que proceder en los siguientes términos indicándoles a la iglesia donde se va a hacer la pesquisa. En todas las parroquias se nombrarán 2 sacerdotes con 2 o 3 seglares que después de juramentarse harán continuas y rigurosas pesquisas en todas las casas, aposentos, soberados y sótanos para cerciorarse de que no hay en ellos herejes escondidos. Cuando en estas precauciones u otras semejantes se descubre un hereje, puede ejercer el inquisidor su ministerio y proceder de oficio. ¡Wow! ¿Le suena conocida la palabra de oficio? Es decir, acaba con que haya sospecha de que en un lugar, en una población, hay herejes, para que los sacerdotes, los seglares, fueran a hacer cateos ilegales, meterse a las casas, buscando a herejes. ¿Quiénes van a ser herejes? Pues lo que ellos consideren, los que ellos determinen, los que ellos piensen que son herejes. Y en cuanto determinen que es un hereje, ya actúan de oficio, es decir, no requieren ni acusación de parte, no requieren una delación, no, ya por sí ellos van a actuar. Entonces, de esta manera, el manual del inquisidor va a pedirle que se haga lo correspondiente, que es el proceso. Dice, fíjense, porque esto es tremendo. La otra especie de pesquisa, porque nos hablan de la general, se hace cuando por voz pública, o sea, dicen, llega a oídos del inquisidor que fulano o sutano dijo o hizo tal cosa contra la fe. Entonces el inquisidor va a citar a 2 testigos y les va a tomar declaración acerca de la mala fama del acusado, preguntándoles si saben que es hereje y desde cuándo, y cuándo de las declaraciones resulta que esta persona es hereje.
¿correcto? Dice, esta pesquisa se apoya en ese conocimiento que van a corroborar esos dos testigos. Y para probar la mala nota del acusado, basta con que declaren que han oído decir a fulano o sutano que es hereje, siendo válida esta declaración, aun cuando los dos testigos no hayan oído ninguna proposición malsonante de boca de dicho acusado. Es decir, basta que dos personas digan que dicen que han escuchado que tal persona se porta mal para que eso sea prueba plena y válida para una pesquisa contra una persona y detenerla por causa de herejía. ¿Cómo se llama esto? Que se hizo grandiosamente arbitrario en el proceso penal de nuestro país, testigos de oídas, que en una circunstancia allende de lo racional llegaron a tener valor probatorio para condenar a cientos de personas durante el siglo XIX, XX y parte del siglo XXI. Testigos de oídas. ¿De dónde surge? Pues de aquí, de la pesquisa a través de la noticia pública. Dicen que dijo, yo vengo a decirle que dicen que fulanito, con que haya dos personas que dicen, listo. Oiga, pero usted las escuchó que lo haya dicho, no, jamás, no importa. Pero he escuchado que dicen, sí, eso es válido. Entonces, el propio manual del inquisidor está empujando a que estas pesquisas se hagan con base en lo que dice la gente. Imagínense. Bueno, si declararen los testigos que un acusado tiene fama y nota de hereje, o sea, aspecto de hereje, y fueren preguntados en qué consiste esa fama, no es necesario que la particularicen con exactitud, pues basta con que declaren que así lo dice la gente. Oiga, yo vengo a decirle que de esa persona dicen que es hereje, pero ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué concretamente es hereje? Pues no sé, pero así lo dicen. Suficiente. Imagínense. Dicen que él lo mató. Sí, ¿cómo fue que dicen que lo mató? ¿Quién sabe? Pero eso es lo que dicen. Pues con eso es suficiente y condenado. Entonces, o es pesquisa, o es un pretexto para la construcción de un adversario sobre el cual va a recaer el peso de la Inquisición, y que al recaer el peso de la Inquisición en esa construcción va a confirmar por un lado la necesidad y justificación de la Inquisición, y por la otra va a mostrar que ese acto que construyeron se destruye con la misma actuación de la Inquisición, porque alguien negó una fe y esa negación de la fe es negada por el ejercicio de la Inquisición. Este ejercicio dialéctico que les acabo de hacer lo va a realizar 500 años después Guillermo Federico Hegel en su Filosofía del Derecho. Pero esto es lo que está detrás de un modelo inquisitorial perverso que busca este tipo de construcciones. En causas de herejía son admitidos los testimonios de excomulgados, cómplices del acusado, infames y los reos de un delito cualquiera. ¿Y cuál va a ser el beneficio que van a obtener quienes declaren en su contra? ¿Han escuchado hablar de la palabra testigos colaboradores? O hoy pomposamente llamados criterios de oportunidad. En 1300, en el siglo XIV, Erico ya los estaba estableciendo. En causas de herejía por respeto a la fe son admitidos los testimonios de los excomulgados, los cómplices del acusado, los infames y los reos de un delito cualquiera. En fin, de los herejes, porque estos testimonios valen contra el acusado y nunca en su favor. Los mismos serán indultados
de las acusaciones que motivaran sus causas. Pues ¿quién no va a querer declarar en contra de alguien diciendo que es hereje? Con solo decir, yo he escuchado que es hereje. ¿Cuántas sentencias en México no se habrán dictado con testimonios de personas que dijeron, pues ahí me dijeron que lo vieron en tal reunión, ahí me dijeron que lo vieron cerca del lugar de los hechos? Y fíjense nada más, ¿se acuerdan lo que les platiqué de Santo Tomás de Aquino, la lógica aristotélica? ¿Y cómo hacen el razonamiento? Bueno, para que vean, los dominicos, puesto que esta ley parece a primera vista opuesta a la justicia natural, porque priva al acusado de la facultad de probar su inocencia, lo están reconociendo. Están reconociendo que esto va en contra de la justicia natural. Dice, parece a primera vista opuesta a la justicia natural porque priva al acusado de la facultad de probar su inocencia, de verdad es prudentísima, pues nadie se puede fiar de la palabra de quien ha violado la fe que a su Señor y Dios debía, ni se puede creer en la veracidad de quien no es fiel con Dios. Se acabó. Oiga, pero si no han demostrado que no es fiel, no importa. Ya con el señalamiento de que no es fiel, por lo tanto no es digno de fe. No en los términos de fe que manejó la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215, no. Allá hablaban de personas fidedignas, 1215. No, acá lo que está diciendo es que no eres digno de fe, pero de la fe cristiana. Entonces, si no eres digno de la fe cristiana, no se te puede creer lo que digas. Entonces, ¿para qué pruebas en tu favor? Eso es inexistente, es absurdo y se pierde el tiempo. Entonces, nada de que se esté violando su derecho a probar. No, eso no existe porque ¿quién le va a creer a un hereje? ¿Ya fue condenado hereje? Bueno, para nuestros entendimientos, desde el momento en que lo señalan ya es hereje. Ya se acabó. O sea, el proceso no se construye para que aquel pueda defenderse o para averiguarlo, sino para confirmar que es un hereje. Esa es la finalidad del proceso. Si llegas aquí, es por algo. Y te voy a demostrar con mi proceso que siempre estuve en lo correcto. Así se construye el modelo probatorio en la Inquisición. Fíjense, dice, dirán, ¿por qué vamos a darle crédito al dicho de un hereje cuando atestigua contra el acusado y no cuando habla en su favor? Toda vez que se dice en el foro que se debe de presumir la inocencia del delito. ¿Me explico? Dice el inquisidor. ¿Por qué razón un hereje que va a ser testigo si se le cree cuando declara en contra del acusado y no si declara en su favor? ¿Acaso no existe la presunción de inocencia? Y se contesta. La dificultad es grave, dice el inquisidor, mas creo que se debe responder que cuando un hereje depone en favor del acusado, ayudándolo, diciendo que él no es culpable, es de presumir que ese hereje está declarando por odio a la iglesia y el deseo que no se dé el castigo que merecen los delitos cometidos contra la fe. Si un hereje habla bien de un acusado de herejía, es porque odia a la iglesia y quiere que su amigo salga impune. Pero no ha lugar a esta presunción cuando declara el hereje contra el acusado. Y dice el inquisidor, hasta hoy no sé que ninguno haya dado esta razón que me parece nueva y sin réplica alguna. O sea, lo que yo digo, nadie lo ha criticado. La valoración. No. Señoras, señores, nos podemos llevar aquí todo el tiempo porque el libro es amplísimo lo que contiene de disposiciones
pueden declarar testigos domésticos, su mujer, sus hijos, parientes y criados, pero nunca en su favor. O sea, se admiten todo tipo de pruebas, pero nunca en su favor, todo siempre y cuando vayan en contra de él. Y hay una parte terrible, quizá por aquí la pude anotar, donde se dice que el propio acusado puede aportar pruebas que confirmen su herejía y que se le va a dar todo el auxilio para que consiga las pruebas que demuestran su responsabilidad. O sea, es realmente de atar esta cuestión. Es un libro que se tiene que leer, se los voy a compartir con muchísimo gusto, por supuesto, pero con el afán de que lo lean, de que vean y que entendamos por qué se construyen los esquemas procesales de esta manera. Y estamos hablando del siglo XIV. Se habla, por ejemplo, nunca se debe de carear, aquí, vean, nunca se debe de carear al reo con los testigos, ni se le hace saber quiénes son, porque es indubio por fidei, en defensa de la fe. O sea, es la eliminación del otro. Ah, en cuanto se pueda, es que es mucho, ¿verdad? Pero este libro es para un curso, se los digo así, tal cual. Muchas veces en las clases con mis alumnas, alumnos, les digo que este es un tema que, pues sí, obviamente me apasiona, pero nada más hablar del proceso inquisitorial en cuanto a sus fases, en cuanto a su evaluación de pruebas, tomando como base este manual, eso se puede llevar un semestre sin problema alguno, sin problema. Y eso nos hace entender por qué y cómo se van construyendo los procesos y por qué la gente que llegó a operar los sistemas procesales tiene una mentalidad vinculada con esto. La fe, la concupiscencia, por algo estás aquí, por algo te detuvieron. ¿Me explico? Entonces, eh, ya cuando lleguemos al siglo XXI y hablemos un poquito de razonamiento probatorio y todo esto, nos vamos a acordar de la prueba diabólica, el onus probandi y todo esto que estamos aquí platicando. Me voy a adelantar un poco dentro del mismo libro para, porque les digo, nos llevaríamos todo el encierro, pero bueno. Penas, las penas que se van a imponer. Purgación canónica es una de las penas que se ponen a la herejía leve, levecita. ¿En qué consiste la purgación canónica? Sí, en penitencias, pero hay cada penitencia, señoras y señores míos, como por ejemplo acudir con una vela prendida todos los días de misa y estar afuera. Ahorita les estoy platicando las pequeñitas, ¿eh? Hay otra que es las mujeres que no lleguen vírgenes al matrimonio. Hago un paréntesis. La virginidad fue un concepto creado por San Agustín de Hipona en la Ciudad de Dios. Cierro el paréntesis. Se les obliga a colocarse durante 20 años, 20 años, 20 años, cada domingo a las afueras de la iglesia con una peluca hecha con pelos de escobeta para que la gente la vea y la desprecie. Esa es la perforación canónica. Tenemos la abjuración, condenaciones pecuniarias, privación de oficios y cargos, el encierro perpetuo y la relajación al grado secular. Bueno, de aquí, de las más relevantes, son lo que tiene que ver con las condenaciones pecuniarias. ¿Qué significa esto? La confiscación de los bienes del acusado. Es decir, la Inquisición se queda con todos sus bienes, habidos y por haber. Y hay una frase bellísima por ahí en el libro que dice, la Inquisición no tiene por qué andar dando cuenta a los reyes de con cuánto nos quedamos, por más que lo insistan, por más que pidan, eso es nuestro. Entonces imagínense qué criterio de selectividad va a utilizar la Inquisición para las pesquisas. Pues se va a ir sobre los que tienen dinero.
¿Se acuerdan lo que les dije al inicio de esta sesión de lo que estaba pasando en España con la comunidad judía y el antisemitismo? Cuando vayamos a España, cuando nos adelantemos, vamos a empezar a entender por qué se fueron sobre ellos a través de la Inquisición. Bueno, eh, hay una pena que se llama el San Benito. Híjole, pero no, o sea, la forma de argumentar, de construir el discurso del por qué te voy a poner un San Benito es, me permiten la expresión, como un zarape, un jorongo, si conocemos los jorongos, ¿no? Por delante y por detrás, con una cruz pintada, color amarillo, por supuesto, el jorongo y la cruz pintada. Toda su vida van a tener que estar dando vueltas un día a la semana, el día de misa, desde que sale el sol hasta que se pone, toda su vida, para que la gente los vea y no haga tratos con ellos, a los defraudadores, ciertos blasfemos, por ejemplo. Y el argumento para esto del San Benito es porque dicen que, de acuerdo con la Biblia, Adán y Eva cometieron el pecado capital al tener relaciones íntimas, concupiscencia, opinio malis, y entonces cuando el Creador los encuentra, los descubre, les pone pieles, les pone una piel y los expulsa del paraíso. Entonces esa piel se identifica con el San Benito, entonces todos tienen que tener San Benito para siempre, para toda la vida. Y la expulsión del paraíso significa la pérdida de sus bienes materiales. Entonces, cada acusado se queda, pero en ceros, o sea, se queda sin propiedades, se queda sin nada, se queda en la calle. Bueno, y hay la pena más fuerte, bueno, aparte del encierro perpetuo que existe, está lo que se llama relajación al brazo secular. ¿Qué es la relajación al brazo secular? Es cuando el hereje ya bailó, pero ya bailó. Es decir, es condenado a que quede a disposición del poder real, del rey, por un acto de herejía que, de acuerdo con las ordenanzas reales, la herejía se castiga con la pena de muerte. Pero recuerden, la Inquisición no mata. Si la persona se muere en el tormento es otra cosa, que todavía no hemos llegado a esas etapas del proceso. Pero si condenado, la condena es relajación al brazo seglar, eso significa que la persona muere, va a morir quemada viva. ¿Sabían, estimadas y estimados, que en este libro, el Manual del Inquisidor, vienen las formas de cómo librar órdenes de captura contra prófugos? ¿De cómo deben ser capturados si se encuentran en otras naciones? ¿Cómo deben ser trasladados? ¿Cómo se debe dictar un auto de denegada apelación? Denegada apelación, señoras, señores. Viene cómo se debe de juzgar en rebeldía, cómo se debe de quemar la estatua del ausente. No, ¿qué manuales procesales hoy en día? Este es el manual procesal que se los voy a compartir como ya dije. De los delitos que son motivo de la intervención de la Inquisición, los iremos platicando adelante, porque pues, son muchos, es una lista que va a ir creciendo, o sea, va a crecer a arbitrio del inquisidor en turno, ¿no? Y ahora, si me permiten, porque tenemos que avanzar, es que son muchos temas, pero se nos va el tiempo, pero quiero llevarlos muy rápido a que se despejen del garantismo inquisitorial y quiero que regresemos rápidamente a la Guerra de 100 años. ¿Se acuerdan que les platiqué de Guerra de 100 años? Bueno, vamos al siglo XV, mientras la Inquisición sigue matando inocentes y cosas de esas. No se olviden de contarme cosas de espantos, por favor, ahí en los posts, en los links o como le digan aquí, en las publicaciones que he hecho, pónganme sus historias de sustos, porque ya vamos a llegar a eso y voy a tener que usar bastantes de las que me están compartiendo. Muchas gracias a quienes lo han hecho. Perdón, la Guerra de los 100 años. Con esto vamos a terminar rápidamente. Miren,
En la Guerra de los 100 Años, Francia-Inglaterra, siglo XV, hay una niña que a los 12 años de edad, es decir, 1416, más o menos, no, 1436, perdón, 1436. Ella tenía 12 años, dice que escucha voces que le dicen, tú vas a liberar a Francia, tú vas a liberar a Francia, tú vas a liberar el sitio de Orleans. Orleans está dominado por los ingleses. Entonces, tanto le dicen estas voces que ella lo comenta con sus familiares buscan la forma de que el jefe de la comunidad donde viven le preste una escolta para que vaya a buscar al rey. El rey Carlos VII está escondiéndose. Carlos VII está escondiéndose porque sabe que si los ingleses lo agarran, se lo van a escabechar. Entonces se empieza a rumorar mucho de que esta niña tiene visiones, de que escucha cosas. eh, y bueno, pues tanta es la insistencia que el rey dice, díganle que vaya a tal población, ahí voy a estar. Pero los reyes, normal, piensan la posibilidad de ser víctima de un atentado. Dice igual, y esta niña viene enviada por los ingleses y me va a querer matar. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. En la reunión en la que voy a estar y a la que ella ha sido convocada, me voy a quitar mi ropa real y se la pongo a un compa. Si llega, pues que se escabeche al otro y yo mientras por ahí nada más estoy viendo. Bueno, dicho y hecho, le puso sus ropas a un amigo que no sabía ni por qué lo estaba vistiendo así, pensó que iba a ser una fiesta de disfraces o algo que no entendía, y el rey por ahí se escondió. Llega la niña, y el que está vestido como rey, pues, así como para recibirla, y ella se le pasa por lado, ¿eh? Y llega a donde estaba escondido Carlos VII, sin que nadie le hubiera dicho que ahí estaba. Entonces aquel se sorprende y le dice, ¿qué hubo? Pues ¿quién te dijo que yo estaba aquí? Y dice, no, no, yo vengo porque traigo un recado para usted. Ah, bueno, a ver, entonces, a ver, pásate. Y le empieza a contar, según los relatos, porque el encuentro fue privado, desde luego. Entonces, cuando sale Carlos VII, da la orden de que le asignen una guarnición a ella para que vaya a luchar a Orleans. Y el rey quedó impresionado. Y cuando se va la niña ya con sus soldados y todo para irse a pelear, los cercanos del rey le preguntan, oye, ¿y por qué? ¿Qué te dijo acá? Dice, me dijo cosas de mi vida que nadie sabe, que a nadie se las había platicado, absolutamente a nadie. Y me dijo que ella me va a coronar como rey en tal zona en tanto tiempo. Pues la niña fue y ganó y liberó a Orleans de los ingleses. Juana de Arco. Juana de Arco aparentemente era sumamente atractiva. Cuando a Juana de Arco se le aparecen las voces, a unos 800 kilómetros de donde ella andaba, en Francia, había un noble francés, que le gustaba mucho la cacería, mucho, muchísimo. Entonces salió a cazar y se llevó a su hijito. Su hijito tendría quizá un poquito más de la edad de... O por ahí se iría con Juana de Arco, más o menos. No, no es cierto. Yo creo que estaría un poquito más grandecito, quizá. Bueno, en fin, total. Se lo lleva de cacería. Y en la cacería, un jabalí le pica la panza al papá. Y el papá cae herido. El hijo observa. Los ayudantes llegan, sus siervos,
lo suben a unos trapos y de ahí se van corriendo al castillo de regreso. Y ahí va el hijo, pues con el impacto de ver a su padre, ¿no? Llegan al castillo, lo ponen en el piso, pero el pobre señor tenía todos los intestinos de fuera ya. No había forma de salvarlo. Por más intentos que hicieron, fueron por médicos, esto y lo otro, el señor murió ahí, desangrado y con una exposición de vísceras, espectáculo que su hijo menor presenció de principio a fin. Él quedó a la instrucción del abuelo. El abuelo le dio una educación militar, de caballero, de uso de armas, del esgrima, porque además es la costumbre de esas culturas. Y a los 15 años, este joven se aburrió de estar practicando con muñecos de tela el esgrima y le pidió a sus ayudantes que le trajeran a una persona de veras. Le llevaron al hijo de otro siervo ahí y dice, ahora le vamos a pelear. Pero pues imagínense, el otro pobre sin experiencia, se dan de espadazos y aquel, el noble, el joven noble, pues inmediatamente le raja la panza, frum. El pobre hijo del siervo cae y este joven, en lugar de ir a pedir ayuda, se sentó a ver cómo le salían los intestinos y cómo moría. Es decir, lo mismo que le pasó al papá. Con el paso de los años, este joven, a los veintitantos, se enrola en el ejército y se va a pelear contra Inglaterra. Le llegan noticias de Juana de Arco, y la va a buscar. Él peleó con ella en Orleans, juntos. Y aparentemente este men se enamoró de Juana de Arco. Juana de Arco sigue su campaña y este joven también sigue otras campañas paralelas, pero ya saben, los envidiosos nunca faltan, y después de que Carlos VII fue coronado como se lo había dicho Juana de Arco, le fueron a decir que Juana de Arco realmente era un caballo de Troya, que venía por parte de los ingleses. Entonces, ¿qué hicieron? La mandaron a matar. Cuando el joven que se había enamorado de ella sabe que la han detenido, ahí viene corriendo para tratar de salvarla, de abogar por ella, pero al fin y al cabo es noble. Y siendo noble, pues obviamente su palabra tiene peso. Y ahí viene. Pero cuando llega al lugar del juicio, ya nada más se encontró el carboncito chicharrándose, pues ya le habían quemado. Y eso le generó un gran impacto. Se regresó a su pueblo natal, este joven, y pues se dedicó a pasársela día y noche en el Tenampa. Por la impresión, por el amor, enamorado, lo que fuera, pero ahí se la pasaba en Garibaldi y pues se quemó toda su feria. Todo su dinero se lo quemó. Ya los fondos de la tarjeta estaban ya terminados, todo. Y pues ya cuando lo sacaron de las cantinas porque ya no tenía para pagar, se regresó a su castillo y decía, ¿cómo puedo volver a tener feria? Entonces se le acercó un supuesto brujo, Prelati, es el nombre de este sujeto, el brujo, que le dijo que había una manera en cómo podía recuperar su fortuna. ¿Así cuál? Le dijo, matando niños. Sí, claro, tienes que sacrificar niños, infantes, para que las deidades vengan en tu auxilio y te generen nuevamente recursos. O sea, pues adelante. Y empezó a pedir que le llevara niños. ¿Cómo los mataba? Abriéndole la panza para ver cómo le salían los intestinos. Hay crónicas que dicen que se escabechó a más de mil niños. Entonces, esto ocurrió entre 1432 y 1440. Fue tal su crueldad,
pues, que la población, o sea, dejó sin niños a medio pueblo, o a todo el pueblo y a los de al lado, que la gente fue a acusarlo con la Inquisición. Pero se trataba de un noble, o sea, no se podía detenerlo, es un noble, tiene inmunidad. Bueno, el caso llegó hasta el obispo de Francia. Y ante la evidencia de los crímenes que había cometido, el obispo lo manda a llamar para que se entregue. Y el señor se entregó. Fue y dijo, sí, aquí estoy. Y se le hizo un proceso inquisitorial, con mucho tacto, con mucho tiento. Y se le preguntó, ¿es su deseo declarar? Y le dijo, sí, quiero hacerlo. Pero en adelante. Y de esa declaración, señoras y señores, existe el documento, del cual, para terminar la sesión de hoy, les leeré parte de lo que este personaje declaró. Yo, Gilles Duguay, confieso que todo de lo que se me acusa es verdad. Es cierto que he cometido las más repugnantes ofensas contra muchos seres inocentes, niños y niñas, y que en el curso de muchos años he raptado o he hecho raptar a un gran número de ellos. Aún más vergonzosamente he de confesar que no recuerdo el número exacto y que los he matado con mi propia mano o he hecho que otros mataran y que he cometido con ellos muchos crímenes y pecados. Confieso que maté a esos niños y niñas de distintas maneras y haciendo uso de diferentes métodos de tortura. A algunos les separé la cabeza del cuerpo, utilizando dagas y cuchillos. Con otros usé palos y otros instrumentos de azote, dañándolos en la cabeza con golpes violentos. A otros los até con cuerdas y sogas y los colgué de puertas y vigas hasta que se ahogaron. Confieso que experimenté placer en herirlos y matarlos así. Gozaba en destruir la inocencia y profanar la virginidad. Sentía un gran deleite al estrangular a niños de corta edad, incluso cuando esos niños descubrían los primeros placeres de su carne inocente. Contemplaba a aquellos que poseían hermosa cabeza y proporcionados miembros para después abrir sus cuerpos y deleitarme a la vista de sus órganos internos. Y muy a menudo, cuando los muchachos estaban ya muriendo, me sentaba sobre sus estómagos y me complacía ver su agonía. Me gustaba ver correr la sangre, me proporcionaba un gran placer. Recuerdo que desde mi infancia los más grandes placeres me parecían terribles. Es decir, el apocalipsis era lo único que me interesaba. Creí en el infierno antes de poder creer en el cielo. Uno se cansa y se aburre de lo ordinario. Empecé matando porque estaba aburrido y continué haciéndolo porque me gustaba desahogar mis energías. En el campo de batalla, el hombre nunca desobedece, y la tierra toda empapada de sangre es como un inmenso altar en el cual todo lo que tiene vida se inmola interminablemente hasta la misma muerte de la muerte en sí. La muerte se convirtió en mi divinidad, mi sagrada y absoluta belleza. He estado viviendo con la muerte desde que me di cuenta de que podía respirar. Mi juego por es imaginarme muerto y roído por los gusanos. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa, una fuerza terrible que empuja hacia abajo. Si lo pudiera describir o expresar, probablemente no habría pecado nunca. Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla. Gilles Duguay, a quien muchos de ustedes conocieron como el temible Barba Azul de los cuentos de Christian
Andersen. Quédense con esta frase. Si lo pudiera describir o expresar, probablemente no habría pecado nunca. Empezamos a conocer a los principales asesinos en serie del mundo mundial. Si lo hubiera podido describir o expresar, probablemente no habría pecado nunca. ¿Cuántos crímenes se podrían evitar si escucháramos a las personas? Y a propósito, ¿ustedes ya escucharon hoy a sus hijos? Muchas gracias por acompañarme. Cuídense, por favor, para podernos ver el día de mañana, domingo, a la 1 de la tarde. Saludos en casa, quédate en casa y saldremos de esto.